Ella llegó a África con mapas y libros, una mujer de ciencia que intentaba explicarlo todo con la lógica, pero cuando fue traicionada por la única persona en la que confiaba y abandonada a su suerte para morir, ni los mapas ni los libros pudieron salvarla. El destino la arrojó a las manos de un misterioso cazador que odiaba todo lo que ella representaba. El cazador planeaba abandonarla a su destino, pero no sabía que esa delicada mujer llevaba su propio secreto de supervivencia y se convertiría en el único mapa que su corazón necesitaría. En las tierras abrasadas por el sol de Tanzania, en 1902, la joven botánica Isabella Finch perseguía la obsesión de su padre, la legendaria orquídea de la vida. Su padre, el profesor Alistair Finch, creía que esta rara flor podía curar cualquier enfermedad y había dedicado años a unir antiguos mapas que mostraban su ubicación. Isabella, a diferencia de su padre, se mostraba escéptica ante esta leyenda, pero no quería perder la oportunidad de catalogar la flora única de África. Con ellos iba Larson, un guía carismático pero siniestro que afirmaba conocer la región como la palma de su mano. Larson se había ganado la confianza del profesor, pero en sus ojos brillaba la codicia de un buscador de oro. La tragedia ocurrió mientras el equipo cruzaba un peligroso paso de montaña. Un repentino desprendimiento de rocas separó al grupo. Cuando Isabella recuperó la conciencia tras un breve desmayo, se encontró sola y desamparada, con la pierna atrapada bajo una roca. No había rastro de su padre ni de Larson. «¡Padre! ¡Larson!», gritó, pero su voz se perdió en el estruendo del valle. Cuando logró liberar su pierna, se enfrentó a la terrible verdad. Larson había aprovechado el caos para robar la bolsa de su padre, que contenía el invaluable mapa de la orquídea de la vida y todas sus provisiones. La había dejado, herida, para que muriera en medio de la naturaleza salvaje. El mundo lógico de Isabella se derrumbó en ese instante. Sus mapas, su conocimiento científico, todo se había ido. Ya no era la hija de un profesor, sino una presa herida en medio de la sabana, sin saber si vería el próximo amanecer. Impulsada por su instinto de supervivencia, comenzó a tambalearse, tratando de encontrar el norte. Pero había algo que no sabía. Un hombre como Larson no deja testigos, y no muy lejos, otro par de ojos observaba en silencio sus torpes pasos. Kaylen leía las huellas en la tierra, pero estas no eran las huellas de un antílope o un león. Eran las huellas de un ser humano asustado, herido, y que no pertenecía a estas tierras. Kaylen era el último guardián de su pueblo, un misterioso cazador que vivía solo para proteger sus tierras de la codicia de los forasteros. Años atrás, los hombres con herramientas brillantes, en busca de raras piedras preciosas, habían destruido el valle donde vivía su familia. Desde ese día, llevaba en su corazón un odio gélido por todo lo que venía de la civilización. Encontró a Isabella junto a la orilla de un río, a punto de desmayarse de sed. Su ropa de safari, cara pero hecha jirones, y su piel blanca gritaban que venía del mundo que él despreciaba. El primer instinto de Kaylen fue darle la espalda y abandonarla a su suerte. Estas tierras no perdonaban a los débiles, y esta mujer era obviamente débil. Pero entonces vio la fruta roja y brillante que ella aferraba con fuerza en su mano, incluso en su dolor. Era una fruta que llamaban el espíritu llorón, hermosa, pero mortalmente venenosa. La mujer estaba a punto de morir por su propia ignorancia. Mascullando una maldición contra los espíritus de sus antepasados, Kaylen se acercó a la mujer y le arrancó con fuerza la fruta venenosa de la mano. Le dio unos sorbos de agua de su propia cantimplora. Cuando Isabella volvió en sí, se aterrorizó del imponente hombre con marcas tribales en el rostro que estaba de pie ante ella. «Tienes que ayudarme», susurró. «Me robaron el mapa». Kaylen no respondió a sus palabras, simplemente se levantó, listo para irse. Isabella, presa del pánico, dijo: «Espera, sé que puede que no parezca que conozco estas tierras, pero soy una científica. Conozco las plantas, puedo ayudarte». Kaylen se detuvo, se giró lentamente hacia ella y recogió del suelo una fruta similar a la que acababa de quitarle. La aplastó sin decir una palabra. El jugo venenoso goteó de sus dedos. El mensaje era claro: «Tu conocimiento no es nada aquí». Luego, comenzó a caminar sin decir nada más. Isabella tenía dos opciones: o seguir a este hombre aterrador o morir allí sola.
Seguir a Kaylen fue la prueba más dura de la vida de Isabella. El cazador no aminoraba la marcha ni miraba atrás. Era como si ignorara por completo su existencia. Isabella hizo un esfuerzo sobrehumano para seguirle el ritmo con su pierna herida, cayendo y levantándose con frecuencia. Las extrañas raíces e insectos que comía Kellen le revolvían el estómago, pero el hambre la obligaba a comer cualquier cosa. Cada día, la arrogancia y el conocimiento que traía de la civilización se desmoronaban pieza por pieza. Aquí, las reglas de la supervivencia no estaban escritas en libros, sino por este hombre silencioso. Sin embargo, un incidente ocurrió que cambió esta relación unilateral. Mientras Kellen descendía una ladera empinada, su pie resbaló y se golpeó el brazo contra una roca afilada. La herida era profunda y sangrienta. Kellen intentó detener la hemorragia presionando unas hojas mezcladas con tierra sobre la herida. Era el único método que conocía, pero Isabella, por el color de la sangre y la rápida hinchazón alrededor de la herida, comprendió que el riesgo de infección era muy alto. Cuando notó que la fiebre de Kellen subía y que empezaba a delirar, comprendió que los papeles se habían invertido. Ahora ella tenía que ser la protectora. Isabella decidió usar sus conocimientos botánicos como último recurso. Después de esperar durante horas junto al cuerpo febril de Kellen, finalmente reconoció una planta sobre la que había leído en los libros de su padre, la enredadera de la hoja de plata, con sus hojas anchas y plateadas, y sus fuertes propiedades antisépticas. Machacó las hojas para hacer una cataplasma y la aplicó con cuidado sobre la herida de Kellen. Durante 2 días, no se apartó del lado del cazador, dándole agua y renovando la cataplasma. Al amanecer del tercer día, Kellen abrió los ojos. Su fiebre había bajado y su herida estaba limpia. En sus ojos ya no había el odio habitual. En su lugar, había una expresión que nunca había visto antes: sorpresa y un atisbo de respeto. Justo en ese momento, los agudos oídos de Kellen captaron un sonido. Una rama se había roto entre los arbustos a lo lejos. No era un sonido de animal. Kellen se puso de pie de un salto y examinó las huellas en la tierra. Eran las huellas de las botas de un europeo. Larsson los había encontrado. Ahora, Isabella no era solo una carga, sino también la causa del peligro que los acechaba. Las huellas de Larsson eran como el presagio de una tormenta inminente. La expresión en el rostro de Kellen había pasado del respeto a algo más, una sensación de peligro urgente. Este hombre, dijo Kellen con voz dura, no volvería solo por un mapa. Es un comepiedras, que en mi idioma significa ladrón de almas. Isabella sabía que Larsson buscaba no solo el mapa, sino también la legendaria orquídea, pero la reacción de Kellen apuntaba a un secreto más profundo. Kellen revisó la pierna herida de Isabella y por primera vez le dio una orden. Debemos caminar más rápido. El hombre que había intentado abandonarla a su suerte se había ido, reemplazado por un protector que entendía que debía protegerla. La pareja comenzó a avanzar por rutas más peligrosas y directas. Durante este viaje, sus roles se invirtieron por completo. Kellen le enseñó a Isabella no solo a sobrevivir, sino también a escuchar el lenguaje de la naturaleza. Isabella, a su vez, le explicó a Kellen con un lenguaje científico que las plantas no eran solo comida o veneno, sino que también afectaban la química del suelo, el flujo del agua e incluso el cambio del aire. Una noche, mientras se refugiaban en una cueva, Kellen le mostró un antiguo tatuaje en su brazo a la luz del fuego. Era una imagen estilizada de la orquídea de la vida. Mi pueblo, comenzó, ha sido el guardián de esta flor durante siglos. No solo cura enfermedades, es el corazón de la tierra. Si cae en las manos equivocadas, esta tierra morirá. En ese momento, Isabella comprendió lo peligrosos que eran la obsesión de su padre y la codicia de Larsson. No se trataba solo de encontrar una planta rara. Se trataba del destino de todo un ecosistema y del sagrado legado de un pueblo. Larsson, dijo Isabella, quiere la orquídea no solo para venderla, sino para controlarla. En las notas de mi padre había teorías que hablaban de que la esencia de la orquídea, combinada con los químicos adecuados, podría hacer crecer o destruir plantas al instante. Los ojos de Kellen ardieron de furia. Ahora entendía por qué Larsson era un ladrón de almas. No era solo un cazador de tesoros, sino que iba en pos de una potencial arma de destrucción. Ya no estaban huyendo.
Kaylen se preparaba para luchar para proteger su hogar, su sagrado legado. E Isabela, sin saberlo, se había convertido en la aliada más importante de esta guerra. Kaylen decidió llevar a Isabela a su propio santuario, un valle secreto en el corazón de las montañas llorosas. Este valle, mencionado solo en leyendas, era el hogar de la orquídea de la vida, un lugar de cascadas y exuberante vegetación. Sin embargo, el camino hasta allí estaba lleno de trampas y obstáculos naturales. Durante su viaje, el vínculo entre ellos se transformó de una alianza forzada a una profunda camaradería. Una noche, mientras cruzaban un estrecho desfiladero, la pierna herida de Isabela la dejó a medio camino. «No puedo seguir», susurró desesperada. «Déjame aquí». Kaylen, sin decir una palabra, la cargó sobre su espalda y la llevó en silencio durante horas por el terreno rocoso. Isabela, con la cabeza apoyada en la fuerte espalda del cazador, se sintió completamente segura por primera vez en su vida. Este hombre, donde terminaban todas las reglas de la civilización, representaba la forma más pura de la humanidad. Al acercarse a la entrada del valle, Kaylen se detuvo y le contó a Isabela cómo había muerto su familia. Otros comepiedras, como Larson, habían llegado para encontrar los valiosos minerales que protegían el valle. Habían propagado una plaga y habían matado a muchas personas, incluida la familia de Kaylen. Desde ese día, Kaylen había jurado proteger este valle solo. Esta confesión tocó algo en el corazón de Isabela. Vio cómo la curiosidad científica de su padre podía servir a la codicia de hombres como Larson. «Tu padre puede que sea un buen hombre», dijo Kaylen, «pero su conocimiento es un arma en manos de hombres malvados». Cuando entraron en el valle, la vista era impresionante. Cientos de orquídeas de la vida brillaban con un azul fosforescente a la luz de la luna, proyectando un aura mágica a su alrededor. Pero esta belleza estaba ensombrecida por una trampa. Kaylen notó que una de sus alarmas primitivas en la entrada del valle se había activado. Larson los había seguido y estaba mucho más cerca de lo que pensaban. Kaylen escondió a Isabela entre las orquídeas. «Pase lo que pase, no salgas de aquí», susurró. «Esta es mi lucha». Pero Isabela tenía otro plan. Ella no era una guerrera, pero era una científica. Y este valle sería su laboratorio. Recordó las notas de su padre, las propiedades químicas de las plantas. No tenía que luchar. Podía convertir este valle en una jaula para su invitado no deseado. Cuando Larson entró en el valle, estaba seguro de su victoria. El mapa lo había llevado hasta allí, y ahora todo lo que tenía que hacer era eliminar al cazador y recoger las orquídeas. Pero el valle estaba sumido en un silencio extraño. Mientras esperaba a Kaylen, notó que las plantas a su alrededor comenzaban a emitir un olor extraño. Al principio no le dio importancia, pero en pocos minutos empezó a sentirse mareado. Su visión se volvió borrosa. Isabela, aprovechando que Kaylen creaba una distracción, había mezclado los pólenes de ciertas plantas del valle. Estos pólenes, por sí solos, eran inofensivos, pero al combinarse, creaban un potente efecto alucinógeno. Larson comenzó a ver fantasmas, a oír voces que no existían. Mientras disparaba presa del pánico, Kaylen surgió como una sombra y lo sometió con facilidad. Los disparos habían perturbado la paz del valle. Justo cuando Kaylen estaba a punto de asestar el golpe final a Larson, apareció Isabela. «¡Detente!», gritó. «Si lo matas, no serás diferente a él. La justicia de la civilización debe juzgarlo». Kaylen, aunque rebosante de odio, vio la sabiduría en los ojos de Isabela y se contuvo. Ataron a Larson y se pusieron en camino para entregarlo en el puesto colonial más cercano. Años después, Isabela nunca se fue de África. Usó la herencia de su padre para ayudar a la gente de la región. Junto con Kaylen, establecieron un centro de investigación sostenible en el valle, protegiendo el secreto de la orquídea de la vida. Su amor era una unión perfecta de dos mundos opuestos, la ciencia y la naturaleza, la lógica y el espíritu. Una tarde, sentados junto a la cascada del valle, Kaylen le dio a Isabela una pequeña figura de orquídea que había hecho de arcilla. «Tú», dijo, «eres la flor más rara de este valle». Isabela sonrió y respondió, «Y tú eres mi descubrimiento más misterioso y valioso». Se habían convertido en el mapa del otro, guiando sus almas perdidas a casa, es decir, el uno al otro.
Y ese fue un descubrimiento más grande de lo que cualquier libro podría jamás escribir.